Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día, pues bienvenidos a esta sesión número 10 de Física 1. El día de hoy vamos a ver lo que es la caída libre, pero cuando el movimiento es hacia abajo. ¿Sale? Entonces, comencemos. Muy bien, fíjense, en caída libre vamos a tener dos tipos de movimientos. El movimiento, cuando el movimiento va hacia abajo, ¿sale? Y un movimiento cuando, por ejemplo, estás sobre un objeto y el tiro vertical es hacia arriba y hace este movimiento. Por ejemplo, aquí primero sube y después baja. ¿Sale? Estos van a ser los dos movimientos. Aquí obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener otro factor y otro fenómeno que se llama la gravedad. ¿Sale? En este caso, la G, que recuerden que vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿No? Entonces, cuando el movimiento es hacia abajo, obviamente aquí tu gravedad, ¿qué va a pasar? Va a ser positiva. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo lanzo aquí ahorita esta tapa, pues lanza que ¿quién le ayuda? Le ayuda el movimiento de la gravedad hacia abajo para que llegue más rápido, ¿no? Lo jala. Mientras que, por ejemplo, si yo hago este movimiento hacia arriba, porque nada más voy a poner así, cuando tiras hacia arriba, fíjense, si yo lanzo el objeto hacia arriba, ¿qué va a pasar? La gravedad lo detiene, ¿sale? Entonces aquí mi gravedad va a ser negativa, pero solamente cuando el movimiento va hacia dónde? Hacia arriba, ¿sale? Entonces, estas van a ser las dos partes que vamos a ocupar. Obviamente, pues bueno, el día de hoy nos vamos a ver cuando el movimiento es un tiro hacia abajo y no es un tiro vertical, no es un tiro hacia arriba, ¿sale? El día de hoy en esta sesión vamos a ver nada más cuando el tiro es hacia abajo y que vamos a ocupar nuestra gravedad positiva. Y para esto tenemos cuatro fórmulas que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces fíjense, aquí tengo mi primera fórmula donde me dice que G va a ser ¿quién? La gravedad. Ay, perdón, se me movió un poquito el pizarrón. Pizarrón, chis, no te muevas. Tenemos que la gravedad, y esta va a ser igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta siempre va a ser un valor único, no lo vamos a cambiar. Aquí pues es mi velocidad final. Bueno, déjenlo pongo completo. V0 es mi velocidad inicial. Recuerden que esto siempre se va a dar en metros sobre segundos. Y aquí tengo mi tiempo. ¿Sale? En mi segunda fórmula pues tengo lo mismo, la h aquí lo que va a cambiar es que va a ser la altura. Dicen, muchos alumnos me dicen, profe, pero ¿por qué h si altura empieza con a? Pues que como se toma el sistema inglés, pues h viene de height, de altura, ¿sale? Entonces por eso se toma la h. Y bueno, pues esta se va a dar obviamente en metros. Y aquí pues es mi velocidad final, ya saben, mi velocidad inicial y mi tiempo, ¿no? Y pues recuerden que el tiempo siempre se va a dar en segundos. Entonces aquí tengo la segunda fórmula, altura es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo, ¿no? Y aquí tengo mi fórmula 3, que es 2 por la gravedad por altura. Esto va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y la fórmula número 4, la altura va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Si se fijan, son muy parecidas a las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero lo único que cambia es que ahora en lugar de aceleración que tenemos gravedad, y ahora en lugar de distancia tenemos que altura, ¿sale? Pero si se fijan son las mismas. Pero aún así, pues bueno, yo las coloco para que ustedes puedan observar cómo está la situación, ¿no? Entonces, de la misma forma, pues tomen captura de pantalla, pásenlas a una ficha bibliográfica para que, o una hojita para que ustedes las tengan presentes y no estén ahí moviendo, buscando esta parte. Y como siempre les he dicho, pasen todos estos apuntes a su libreta para que los tengan presentes y pues no pierdan el hilo de lo que se está viendo. Entonces, pues bueno, estas son las fórmulas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de su aplicación de ellas. Muy bien, vamos a ver ahora este ejemplo. Nos dice, un albañil deja caer, lo quise hacer ahora al revés para que pues desde el pizarrón mejor veamos los ejemplos, porque luego a veces vemos el texto primero a coherencia y luego me pasa el pizarrón y siento que se pierde, ¿no? Entonces mejor escribo el problema en el pizarrón y a lo mejor
pues en este sentido pues escribo un poquito más, pero pues no es, el chiste es que entiendan un poquito mejor los problemas. Dice, un albañil deja caer un tabique desde la cima de un edificio de 40 metros. Calcula inciso A el tiempo que tarda en llegar y B la velocidad con que llega a la superficie. Entonces, aquí es importante que construyamos nuestro diagramita de esta forma. Entonces, obviamente aquí mi velocidad inicial en este tipo de movimientos siempre va a ser cero. Al menos de que le dé un impulso, ¿no? Pero en este ejercicio, como nada más lo dejó caer, como simplemente dijo, pum, lo suelto, la velocidad inicial pues es cero. Y mi velocidad final en este sentido pues no la tengo porque es la que me están pidiendo. ¿Sale? ¿Qué otra cosa tengo? Tengo el tiempo. Y pues, perdón, ¿qué otra cosa me están pidiendo? Perdón, es el tiempo. Entonces, porque tampoco lo tengo. Pero sí tengo la altura. ¿Cuánto es la altura? De 40 metros. ¿Sale? Entonces, y obviamente en este sentido, pues, ¿qué valor también tengo? Tengo la gravedad que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Estos son los datos que yo tengo. Entonces, si yo me fijo, tengo que ver qué fórmula puedo o tengo que yo ocupar. ¿Sale? Si se fijan, la primera fórmula, ahorita ya que ustedes, pues, anoten su... Yo les recomiendo que anoten primero, sus formulitas y después si prosigan viendo el video, ¿sale? Entonces, por ejemplo, la primera fórmula no la puedo ocupar. ¿Por qué? Porque no desconozco la velocidad final. Recuerden, aquí nada más la pongo así de rápido, que dice G es igual a la velocidad final menos inicial sobre el tiempo. Pues no conozco esta, entonces pues no la puedo sacar porque tengo dos conectados, la velocidad final y el tiempo. ¿Sale? La segunda tampoco, pues igual porque dice que la altura es velocidad final más la inicial sobre 2 por el tiempo. Pues tampoco conozco el tiempo y tampoco conozco esta, entonces tampoco la puedo ocupar esta. La tercera, pues obviamente tampoco, mucho menos porque igual me pide velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado, ¿no? ¿No? Porque no conozco quién a mi velocidad final. Digo, a lo mejor la pudiera yo ocupar, ¿no? Para encontrar en este sentido la velocidad final. Me podría servir para encontrar la velocidad final en esta fórmula, la 3, ¿no? Pero primero me están pidiendo el tiempo. Ojo, aquí ustedes cuando después vayan poco a poco con sus ejercicios, pueden si quieren encontrar primero el inciso B y después encontrar el inciso A. A veces, muchas de las ocasiones puede ser, ¿no? Porque por ejemplo ahorita con esta fórmula 3, con la fórmula 3, pues pudiéramos encontrar aquí la velocidad final, ¿no? Porque como este es 0, entonces pues ya nada más me queda esta parte y lo puedo encontrar, ¿sale? Pero quiero hacer algunos ciertos despejes para que también tengan otra fórmula que es subsecuente, ¿sale? Y bueno, en la 4 pues sí la puedo ocupar, ¿no? Porque la 4 me dice que es la altura va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de g por t al cuadrado. Entonces voy a ocupar esta fórmula, la fórmula 4, ¿sale? Entonces voy a poner aquí que la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de g, que es la gravedad, por el tiempo al cuadrado. ¿Sale? Entonces, como la velocidad inicial es 0, entonces aquí lo anulo, me queda de esta forma. Me va a quedar h es igual a g por t sobre 2, ¿no? Recuerden que puedo hacer esta parte, ¿no? Muy bien, entonces ahora como me están pidiendo el tiempo, pues voy a despejar. ¿Qué está haciendo el 2? Se está debiendo, va a pasar multiplicando, ¿no? Entonces me va a quedar g por t al cuadrado va a ser igual a 2 por h. Ahora, ¿qué está haciendo la g? Está multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿no? Y ahora, ¿qué está haciendo el tiempo? Está al cuadrado, va a pasar como raíz cuadrada. Entonces me va a quedar tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la altura sobre g. Entonces lo voy a pasar de este ladito. Y me va a quedar que tiempo es igual a 2. ¿Cuánto vale la altura? Vale 40. Sobre la gravedad que es 9.8. Y todo esto le saco raíz cuadrada. ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos a proceder a sacar el cálculo. Ahora esta vez lo voy a hacer con la calculadora, ¿sale? Porque pues no tengo el inverso de la pantalla. Entonces pongo que va a ser 2 por 40. Y obviamente pues
obvio te da 80, ¿no? Y luego esto lo voy a dividir entre 9.8 y me da 8.16, ¿ya vieron? Y ahora a esto le voy a sacar la raíz cuadrada. Y me quedó 2.85, ¿sale? Entonces quedamos que me dio 2.85 segundos, ¿sale? Muy bien. Ahora me dice la velocidad con que llega a la superficie. Pues bueno, aquí ya podemos ocupar cualquiera de las fórmulas que tenemos. Entonces, pues bueno, voy a ocupar la número 1, que es la más sencilla, la de g es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, como aquí la velocidad inicial pues es 0, la cancelo y me va a quedar nada más g es igual a la velocidad final sobre el tiempo. Entonces el tiempo que está haciendo, está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces mi velocidad final va a ser igual a g por t. Por lo tanto la grada va a ser igual a 9.8 por el tiempo que fueron los 2.85. Y por lo tanto mi velocidad final, pues simplemente tengo que multiplicar estos dos valores. O sea, sería 9.8 por 2.85. Y bueno, y me queda 27.93, ¿sale? Que si yo lo redondeo, pues bueno, ay, perdón, traía un negrito, 27.93. Entonces, aquí me queda 27.93 metros sobre segundo, ¿sale? Y aquí me quedó, déjenlo como más bonito porque quedó un poquito feo. Aquí entonces el tiempo va a ser igual a 2.85 segundos, ¿sale? Entonces, aquí como ustedes pueden observar, pues bueno, ya encontré mis dos resultados que me están pidiendo. Como les decía, pueden ustedes ocupar también otras fórmulas. Como dice aquí en el inciso B, pudimos haber ocupado primero la fórmula 3 y después aquí haber ocupado la fórmula 1, esta misma, ¿sale? Ya que tuviéramos la velocidad final. Pero bueno, son distintas formas de encontrar las ecuaciones. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Perdón, dejo ahí un poquito para que tomen captura de pantalla y puedan ustedes tener el ejemplo completo. Muy bien, listo. Muy bien, vamos a ver ahora otro ejemplo. Fíjense, nos dice, Ernesto lanza su pelota hacia abajo. Obviamente aquí hay que entender que es hacia abajo, ¿sale? Con una velocidad de 6 metros sobre segundo desde la cima de un edificio de 30 metros. Se calcula, inciso A, la velocidad con que choca la superficie, inciso B, el tiempo. Entonces, vuelvo a hacer mi diagramita. Aquí obviamente ya tengo velocidad inicial, que cuánto es, que son estos 6 metros sobre segundo. Mi velocidad finalmente obviamente es la que desconozco, mi tiempo también es el que desconozco, pero también tengo mi altura, que es de 30 metros. Y obviamente conozco ¿quién? La gravedad. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ya que conozco estos datos, entonces voy a proceder a buscar qué fórmula quedaría mejor. Si busco la fórmula A, la de g igual a velocidad, pues tengo ahí la velocidad final, no me sirve porque tengo tiempo. La segunda tampoco porque tengo tiempo y velocidad final. Aquí en este caso voy a ocupar la fórmula número 3, que me dice que 2g h va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, voy a proceder a hacer mi despeje. Es un despeje aquí muy sencillo porque fíjense, ¿qué está haciendo la velocidad inicial? Está restando, va a pasar sumando y me va a quedar que velocidad final va a ser igual a 2gh más velocidad inicial al cuadrado. Y como este está aquí al cuadrado, va a pasar como que, como raíz, por lo tanto mi velocidad final va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 2gh más velocidad inicial al cuadrado. Entonces voy a proceder a sustituir. Velocidad final va a ser igual a la raíz de 2 por 9.8 por la altura, que son los 30 metros, más la velocidad inicial, que son los 6. Y todo esto lo voy a sacar raíz cuadrada, ¿sale? Entonces voy a proceder a hacer el cálculo en la calculadora.
Bueno, muy bien. Aquí nada más me faltó ponerle aquí el 6 al cuadrado, ¿sale? Entonces, porque la velocidad inicial es al cuadrado, entonces voy a poner 6 al cuadrado, ¿sale? Entonces ahora sí, voy a proceder a hacer mi cálculo. Fíjense, entonces ahora mi paréntesis pongo 2 por 9.8 por 30 más 6 al cuadrado. ¿Listo? Ahí está, y me dio 624. ¿Sale? Entonces ahora nada más lo que voy a proceder es sacarle la raíz cuadrada a 624. Y me va a quedar esa cantidad, 24.97. ¿Sale? Entonces aquí me queda que la velocidad final va a ser igual a 24.97 metros sobre segundo. ¿Sale? Entonces ya tengo ahí mi velocidad final. Si quieren la podemos redondear a 25 metros, no hay problema para... Pero pues si quieren la pueden dejar así, ¿no? No pasa nada. Yo ahí en ese sentido pues seré consciente de las décimas que se quedan. Entonces pues bueno, ya nada más para el tiempo, pues voy a ocupar mi fórmula 1, que es la de G es igual a velocidad final menos la inicial sobre tiempo. Despejo el tiempo. Y me va a quedar que tiempo va a ser igual a velocidad final menos la inicial sobre la gravedad, ¿no? Entonces, tiempo va a ser igual, la velocidad final vale 24.97 menos la inicial que es 6 y todo esto sobre 9.8. Entonces, voy a proceder nuevamente a hacer mi cálculo, entonces me va a quedar que es 24.97 menos 6 y esto entre 9.8. ¿Sale? Y me va a dar 1.93. Observen cómo puse entre paréntesis la resta, porque si no lo hacen, bueno, les va a dar, la calculadora va a inferir que divide 9.8, bueno, 6 entre 9.8 y después se resta el 24.97, entonces pues no es lo que estamos buscando. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, aquí mi resultado me quedó de 1.93. Casi yo lo redondeo, pues sería 2 segundos, ¿no? Pero bueno, aquí ya no les voy a pedir que lo redondeen, pues que los dejen así. Y pues ya nada más, por ejemplo, cuando tengan los ejercicios, pues busquen el resultado que se acerque más a lo que ustedes obtuvieron. ¿Sale? Entonces, este es el ejercicio. De igual manera, pues me quedo ahí. Observen aquí cómo fue la diferencia, como lo lanzó. Como lo lanza hacia abajo, ya le imprime aquí una velocidad, ¿sale? Entonces, si ya aquí mi velocidad inicial va a ser 6 metros. El pasado ejercicio, como nada más lo dejaba caer, se le soltaba. Pero una cosa es hacer este movimiento de lanzar y otra cosa es nada más dejarlo caer. Cuando lo dejas caer, pues tu velocidad inicial va a ser 0, pero cuando ya lo lanzas, ya le imprimes cierta velocidad. Entonces aquí sí ya mi velocidad inicial fue 6 metros sobre segundo. Entonces, pues bueno, esta es aquí como vamos a ir el cálculo. De igual forma que tomen captura de pantalla, pasen a sus notas para que lo tengan presente. Y vamos a ver el último ejemplo. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo que dice Enrique, es Enrique Travieso, dice, deja caer un desarmador desde la ventana del piso más alto de su casa. Si el desarmador llega al suelo después de 2 segundos, calcula inciso A la altura de la casa, inciso B la velocidad con que llega a la superficie. Entonces, fíjense, aquí en este sentido, pues obviamente vuelvo a hacer mi diagramita. Como lo deja caer, entonces mi velocidad inicial va a ser 0, mi velocidad final pues no la conozco. El tiempo sí lo conozco porque es 2 segundos, pero ahora no conozco la altura. Sale. Fórmula 1 la puedo ocupar porque desconozco la velocidad final. Fórmula 2 pues tampoco la puedo ocupar porque desconozco la velocidad final y también desconozco la altura, ¿no? Fórmula 3 pues tampoco porque desconozco la velocidad final y también la altura, pero sí puedo ocupar la fórmula 4, que me dice que altura va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de g por t al cuadrado. Entonces, como la velocidad inicial es 0, entonces esto lo simplifico. Y entonces me va a quedar que la altura va a ser igual a g por t al cuadrado sobre 2. ¿Sale? Entonces,
Sustituyo, la gravedad vale 9.8 por el tiempo, que son 2 segundos, voy a elevar al cuadrado, sobre 2. Por lo tanto, entonces voy a hacer mi cálculo de la altura y voy a proceder también otra vez a hacerlo en la calculadora. Entonces, fíjense, me queda que va a ser 9.8 por 2 al cuadrado entre 2. ¿Sale? Y me va a quedar 19.6. Observen cómo lo puse entre paréntesis lo de arriba para que la calculadora interprete otro dato. O si quieren lo pueden hacer por separado. Primero la multiplicación y luego el último lo dividen entre 5. Ahí ya como ustedes deseen. ¿Sale? Entonces, aquí me va a quedar 19.6 metros. ¿Sale? Entonces, pues ya que tengo aquí la altura, pues ya puedo sacar la velocidad con que llega a la superficie. Y bueno, voy a poner pues mi fórmula 1, que me dice que G va a ser igual a velocidad final menos la inicial sobre el tiempo. De hecho, fíjense, aquí una cosa muy importante. Si ustedes querían, podían haber, por ejemplo, a lo mejor calculado primero la velocidad final y ya después, pues con la fórmula 2 o la fórmula 3, pues ya podías haber encontrado la altura, ¿no? Pero finalmente aquí, pues lo que yo quise es pues encontrar, hay diferentes o distintas formas de hacerlo, ¿no? Entonces no solamente hay un solo camino. Como les decía, aquí pueden haber encontrado primero la velocidad final y ya después aquí con la fórmula 2 o con la 3, pues ya pueden haber encontrado la altura. Pero bueno, ¿no? Sigamos con el ejemplo aquí, entonces 0 y pues el tiempo está dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces velocidad final va a ser igual a G por T, entonces velocidad final va a ser igual a 9.8 por el tiempo, que son 2. Y por lo tanto aquí va a ser multiplicar nada más 9.8 por 2. Y bueno, aquí me da 19.6. Pero obviamente pues esto ya es velocidad, ¿sale? No es la altura. No quiere decir que la altura siempre va a ser la velocidad final, ¿verdad? Simplemente pues en este aquí pues coincidió que esto es 19.6 metros sobre segundo, ¿no? Coincidió aquí pues que dio lo mismo, ¿no? Pero en realidad pues no siempre va a pasar eso, ¿no? Porque pues bueno, aquí pues simplemente coincidió, ¿no? En esta situación, entonces pues de igual forma pues bueno, les dejo ahí para que tomen pues la captura de pantalla, ¿sale? Y bueno, pues no, esto es lo que pues lo que tenemos que ver en física, ¿sale? Entonces pues bueno, ya nada más pues sus problemas pues son de la misma manera, pues son los mismos ejercicios, nada más tomen en cuenta pues sus datos, como les decía hace rato, pues esta es una forma, hay distintas formas de encontrar los problemas, no nada más es esa parte. Entonces, por ejemplo, el primero que les voy a dejar, se deja caer una piedra desde el borde de un barranco, y si la piedra tarda 3 en llegar a la superficie, la velocidad final, la profundidad del barranco. Entonces, pues aquí, igual lo mismo, ¿no? ¿Qué cosa tienes? Tienes, pues la velocidad inicial que es 0, y tienes la piedra que es 3.6 segundos. Entonces, pues aquí es como este ejercicio prácticamente. Primero encuentras la velocidad final, y después vas a encontrar la altura, ¿no? Como ¿no? El segundo dice: Luis deja caer desde el balcón de su ventana un balón de fútbol. Si la altura del balcón es de 11 metros, se responde el tiempo y la velocidad con que llega. Esto es como el ejercicio 1, el ejemplo 1 que vimos. Y finalmente el último, desde un globo aerostático se lanza verticalmente hacia abajo un saco de arena. Este es como el ejercicio 2. Entonces, pues bueno, son los mismos, nada más pues cambian diferentes datos, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo, chicos. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto.